Y yo pensaba en las aflicciones. ¿Y sabe qué? Vamos a enfrentar dolor, angustia, pérdida, soledad, confusión, engaño, frustración. Te lo digo de nuevo, dolor, angustia, pérdida, soledad, confusión. Esto no es una prédica popular. No es que ahora nada. No, lo que muchos quieren escuchar es que no les va a pasar. Que no te va a pasar nada. Y andamos como con los ojos vendados, creyendo que todo nos tiene que ir bien, creyendo que Dios nos tiene que dar todo. Ahora, ¿qué hago yo con todo eso? ¿Cómo hago yo para manejarme en medio de esa situación? ¿Cómo hago yo para salir adelante? ¿Cómo hago yo para no volver atrás? No volver atrás en mi fe, no amanotear lo que tengo ahí, que muchas veces es la queja, que muchas veces son relaciones que no hacen bien, pensamientos, y perdemos tiempo, perdemos mucho tiempo. Quiero antes compartirte una historia que está en Segunda de Samuel, de David. David como rey sufrió muchísimo, muchísimo, pasó por muchas aflicciones. Pasó, como dice Isaías, por aguas profundas, por ríos de dificultad, por fuego de opresión. ¿Se acuerda usted? Primera y segunda de Samuel lo relatan muy bien. Y dice en el capítulo 15, versículo, segunda de Samuel capítulo 5, versículo 6, dice, de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba Absalón el corazón de los hijos de Israel. ¿Qué hacía? Absalón vio la situación y empezó a juzgar él en vez de esperar el juicio de David o el juicio de los levitas. Y solucionaba las cosas a su manera. Y esto caía bien al pueblo. Entonces Absalón siguió adelante y se fue a otra ciudad supuestamente a ofrecer sacrificio, pero en realidad fue a convencer a uno de los consejeros más importantes de David de sublevarse contra David. Lo dice esto en el versículo 12, y mientras Absalón ofrecía sacrificios, llamó a Ahitofel, Gilonita, consejero de David de la ciudad de Gilo, y conspiraron. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Esto David todavía no lo sabía. Supuestamente David estaba contento, alegre, porque Absalón había llegado. Él como padre pensaba, empieza un tiempo nuevo de familia, la mesa se hace más grande, vamos a comer, vamos a gozarnos, vamos a poder tener un tiempo de paz después de tanta persecución y dolor. ¿Y qué sucedió? Lo inesperado. La aflicción, el dolor estaba a punto de llegar al corazón de David. Y dice acá en el versículo 13 de 2 de Samuel 15, dice, y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel va tras Absalón. Ahí David se entera. Y esto fue algo inesperado, como dice acá en Isaías 43, cuando pases por las aguas de la aflicción, lo que estamos pasando hoy, cosas impensadas, cosas que uno no entiende, personas que se fueron, se borraron, te dejaron, pero tu vida espiritual no tiene que estar fundamentada sobre toda relación entre personas. Es importante, la iglesia se edifica así, sí, pero el primero es Jesús, el primero es Dios. Y esto David lo sabía muy bien. ¿Qué hace David luego de que Absalón empieza a hacer lo malo? Dice el versículo 14, entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos porque no podremos escapar de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera a la ciudad a filo de espada. Él como rey, ¿era la autoridad máxima? Sí.
Él como rey tenía un ejército poderoso, sí. Él como rey tenía a Dios de su lado, sí, totalmente. Pero él era una persona. Él era un ser humano, como vos y como yo. Acá estamos viendo este ejemplo que es muy gráfico. Él era una persona que podía tomar una decisión que haga que todo se eche a perder o que todo esté en las manos de Dios. Que toda esa aflicción que David estaba pasando podría haber hecho que él tome justicia por mano propia y destruya a Absalón poderosamente y haga que todo se haga mal. Pero él, ¿qué hizo? Prefirió huir. ¿Qué hizo? Prefirió huir. ¿Huir a dónde? ¿Huir por qué? Y estas son todas cosas que tenemos que preguntarnos. ¿Dónde está mi refugio? ¿Dónde está mi corazón? ¿Qué sucede conmigo cuando enfrento una aflicción? ¿Qué sucede conmigo cuando algo no me gusta y me lo hacen? ¿Qué hizo David? Agarró a todos los de su ejército, llamó a su general y dijo, bueno, háganlo bolsa. No, no, no. ¿Saben por qué no? Y en esto él representa un hombre de Dios. Porque él no había orado. Porque él no le había consultado a Dios. Su aflicción no lo gobernó. Su aflicción no le dobló la mano. Sino que él, si él hacía justicia por mano propia, quién sabe qué iba a pasar. Pero él tuvo lo que se llama el dominio propio para que una vez más Dios se glorifique. Él esto lo sabía muy bien, lo agarró en una edad donde él ya entendía cómo Dios quería que haga las cosas, aunque también se siguió equivocando. Pero él prefirió otra cosa. Entonces, luego dice que en el versículo dice que huyó de su palacio. Y dice que la gente lo seguía la gente, lo seguían los levitas. Y miren lo que dice acá en el versículo 25, dice 24, dice, y he aquí también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Asentaron el arca del pacto de Dios y subió a Abiatar después de todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Todo el pueblo salió con David. Pero dijo el rey a Sadoc, David le dijo a Sadoc, vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Wow, esto es una confianza sublime. Esto es algo inexplicable. Es decir, vinieron los levitas con el arca del pacto que representaba la presencia de Dios. Y él dijo, no quiero que el arca me guarde a mí. Quiero que el arca guarde al pueblo. Quiero que el arca guarde a la ciudad. Quiero que lo que a mí me preocupa, que lo que a mí me lleva todo mi esfuerzo, que es gobernar esta nación, no se quede sin la presencia de Dios. ¡Qué tremendo! ¿Qué es esto? Entonces David le dijo, vuelvan con el arca, y que el arca quede, y si hallo gracia delante de Dios, la voy a volver a ver, la voy a volver a contemplar. Él me dejará verla. Increíble, ¿no? Ahora dice cómo caminaba David. Dice en el versículo 28, ¿dónde terminó David? Dice, mirad, le decía a todos los que se acercaban a Sadoc, le dijo, mirad, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de vosotros, que me dé aviso de cómo anda todo. ¿Dónde terminó David el rey? ¿Dónde terminó el rey David por la aflicción? ¿Pasó por un lugar profundo? Sí,
Podría haber hecho justicia por mano propia también, pero él prefirió esperar en el Señor, algo que nos cuesta mucho en este mundo, en este tiempo donde todas las palabras que últimamente escuchamos es Dios va a hacer esto, Dios va a hacer aquello, ahora viene, esto va a pasar y la promesa que aquello... Paremos, porque no obra así muchas veces. Sí, la promesa se va a cumplir en el momento correcto de Dios, pero mientras tanto vas a tener que esperar. Y vas a tener que decidir no afligirte hasta que esa palabra se cumpla. Y como dije, vas a enfrentar dolor, angustia, pérdida, soledad, confusión, engaño, frustración. No solo una vez, sino muchas. Qué tremendo que es esto. David terminó en el desierto. Y dice en el versículo 30, y así caminaba, dice, y David subió la cuesta de los olivos. Y mire cómo subió. Y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cabeza e iban llorando mientras subían. Estaba todo el pueblo afligido. Todo el pueblo miraba a David. Hay mucha gente que te está mirando también a vos, a ver cómo actuás, cómo obrás, cómo te manejás. Nos están mirando, el mundo está mirando al pueblo de Dios. Estamos predicando, estamos guardados, nos estamos alejando de Dios. Ahora, David teniendo toda la autoridad, ¿qué prefirió hacer? ¿Qué prefirió hacer? Justicia por mano propia, agarró, hizo de todo. No. Y esto lo muestra porque él escribió un salmo en esa situación. Y es el Salmo 61. Miren lo que dice el Salmo 61. Es impresionante y con esto quiero cerrar. Vamos a pasar aflicción. Y sí, muchos ya hemos pasado mucho, estamos cansados. Si no es el problema económico, es la familia. Si no es la familia, es la salud. Si no es la salud, es el trabajo. Si no es el trabajo, son los hijos. Si no son los hijos, es la iglesia. Si no es esto. Pero ¿dónde estamos apuntando? ¿De quién estamos esperando respuesta? ¿A quién le pedimos que nos dé ayuda? El hombre no puede hacer nada. Tenemos que madurar, tenemos que crecer. Mire lo que dice David en esta situación donde Absalón se sublevó, donde su hijo que amaba lo dejó, donde él tuvo que huir, hermano, hermana, imagínate esa situación. Salió corriendo. La ciudad se vació por la locura de un hombre que quería el trono de su padre. Ahora el padre podría haber hecho locuras, pero no las hizo. ¿Por qué? Y acá está la explicación. Oye, oh Dios, mi clamor. Salmo 61:1. A mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Claro, ¿por qué dice desde el cabo, desde el lugar más lejos? ¿Sabe por qué? Porque todo judío que esté lejos del templo de Dios se siente muy lejos de Israel. Y él así se sentía. Dice, desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Y escuche, llévame a la roca que es más alta que yo. ¿Qué significa esto? Señor, yo soy la autoridad máxima que tú has puesto sobre la tierra, sobre mi pueblo. Pero esto me supera, Dios. Esta situación me supera tanto que necesito que me lleves a una roca más alta. Llévame. ¿Qué hizo David en medio de la aflicción? Llorar, ponerse mal, pero oró, invocó, buscó el corazón de Dios. Y dice, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Ahora, ¿qué significa la roca?
¿Qué significa esta roca? Significa, la roca en ese momento, porque lo había pasado muchas veces, era en el monte Sinaí, ahí había como, y en cada lugar alto de roca, la montaña tenía una hendidura donde uno se podía esconder. Lo que David le está diciendo a Dios es: llévame a ese escondite contigo. Llévame a ese lugar contigo, Señor, porque esto me supera, porque esto me duele, porque esto me lastima, porque esto ya no lo soporto. Y si hago lo que quiero hacer en mi corazón, por eso le dice: torre fuerte delante del enemigo, yo no quiero ser quien haga justicia. Tú eres, frente a lo que me pasa, esa torre que me defiende de mis enemigos. La roca también tipificaba el templo. Llévame. Yo no puedo ir a donde está el arca porque dejé que se vaya, pero sé que hay presencia de Dios. Llévame a la presencia. Llévame a ese lugar. Así hizo David. Y Dios hoy puso en mi corazón compartirte esto. Cuando pases. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer nosotros en nuestra aflicción? Porque la vamos a pasar. Lo que hizo David. Lo que hizo él. ¿Qué hizo él? Siguió adelante. Siguió persistiendo. Siguió perseverando en Dios. Siguió buscando el consejo de Dios. No dejó que su corazón lo invada. No dejó que su autojusticia lo defienda, sino que él dijo: llévame a una roca más alta que yo. Claro, él era una roca para el pueblo de Israel. Él era un lugar de poder, de autoridad, pero su autoridad estaba destruida interiormente. Pero él tenía a su rey. Y eso es lo que nosotros tenemos que seguir proclamando, pero no solo con palabras, sino con hechos. El mundo se viene abajo, ok, perfecto, que se venga abajo, pero yo no me muevo de la roca, que es Jesucristo. Que dice ahí el libro de Pedro, dice: esta roca, que es Jesucristo, ciertamente desechada por los hombres, mas para nosotros tiene que ser preciosa. La piedra angular, el lugar de fundamento. Por eso, hermano, el Señor nos está enseñando algo. Nos está enseñando a seguir adelante, a no ir atrás, a confiar más, a meternos más en su presencia, a confiar más en Él, a no dejarnos llevar por todo lo que tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, todo lo que vemos. ¿En quién confiamos? David podría haber matado a su hijo sin permiso de su Dios. Después termina sucediendo, su hijo muere. ¿Y saben qué hizo David? No se alegró, sino que lloró la muerte de su hijo, del hijo que se había sublevado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en la aflicción? Vamos a pasar por aguas profundas, sigamos caminando. Porque lo otro que va a suceder es que vas a pasar. Cuando pases, esto no va a sucederte para siempre. Va a llegar un momento que las aguas profundas, que las aflicciones van a quedar atrás y vas a enfrentar nuevas cosas, porque tus miserias van a pasar como aguas que pasaron, tu angustia. Por eso es tiempo de perseverar, de confiar más, de echar raíces, como Jesús enseñó en la parábola de la semilla, del sembrador.
Dice que muchas palabras no dan fruto porque no echan raíces. ¿Y sabe qué? La raíz para echar fruto para crecer tiene que hacer lugar. Tiene que salir vida de sí misma para profundizar más y más y más. Y la tierra es dura, porque está compacta, pero hace tanta fuerza. La vida que hay dentro hace tanta fuerza que da fruto, que da vida. Y eso es lo que el Señor quiere hacer, quiere que aprendamos a no frenarnos por las dificultades, a no frenarnos por las dificultades. Sí, hermano, vos perdiste familiar, yo también. Sí, hemos pasado dificultades todos, y las vamos a pasar. Pero Dios se va a glorificar. ¿Sabes por qué? Se va a glorificar porque hemos confiado en Él. Porque la aflicción no nos frenó. Porque la aflicción no nos hizo retroceder. Y muchos han retrocedido. Espero que no sea tu situación. ¿Qué vamos a hacer? A perseverar más y más y más y más en buscarlo, en entenderlo, en conocerlo, en adorarlo. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra.